Autoridades de Jabón, un incendio desde horas de la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, y hay que significarlo de esta manera, unas 3 horas antes de que se abriera el corredor, que el presidente denominó corredor, los mercados binacionales. Todo el mundo preparado desde ayer, incluso vimos imágenes con el ministro de Industria y Comercio, MIPYME y Tobisono en la zona, dando las explicaciones, yendo a los puntos de mercado, dando las explicaciones de cómo iba a ser cómo iban a realizarse los mercados a partir de hoy a las 6 de la mañana, ¿no? Con la biometría y con una serie de condiciones. Entonces, ayer también, del lado haitiano, se echó tierra al masacre y se logró desviar el cauce, más una declaración fuerte del gobierno haitiano de que era inaceptable la apertura parcial y la actitud dominicana. Entonces, hoy en la madrugada, 3 horas antes de abrir los mercados, se da este incendio. Señores, precisamente en el mercado y del lado de Jabón, donde se hace comercio binacional, donde son dominicanos, haitianos los que comercian, los que intercambian. Esta situación se ha dado, han comenzado a surgir informaciones. Tírelo. aquí estamos en vivo transmitiendo desde el fuego más en horas de la madrugada. Es una zona bajo vigilancia, está en zona en lado dominicano y bajo control militar. Escuchaba a un reportero de Telesistema decir que el acceso es difícil a esa zona. Entonces habrá que dar algunas explicaciones militares, por ahí debe de haber cámaras. Cuando yo fui a la frontera, hay mucha tecnología en la zona, no fui al mercado, a este mercado. Aquí estamos en vivo transmitiendo desde el fuego más sospechoso, señores, precisamente en el mercado y del lado que tiene que ver con la parte dominicana. Eso es algo increíble. Aquí estamos en vivo transmitiendo. La protección de todo. Están, dije hace un rato, unidades de bomberos de toda la zona, se veían 6, 7, o sea, muy por encima de las capacidades de Dajabón. Las autoridades municipales, el alcalde Riverón de Dajabón también ahí. No vi a la gobernadora, es probable que estuviese también ahí. Y una importante presencia militar haciendo los levantamientos del lugar y con la protección del lugar. Como se queman muchas casillas dentro del mercado. Incluso el reportero decía que a una distancia de 6 kilómetros, donde estaba el lugar de hotel, se veían las llamas cuando iniciaron. Es un fuego importante. Qué bueno decir, Cristian, que el incendio está sobre todo en el lado de frente al edificio, del lado izquierdo de aquel edificio de Mercado Nacional que se construyó, como tú decías, con fondos dominicanos y de la Unión Europea. Pero donde se ha desarrollado, por razones lógicas, es en las casuchitas del lado izquierdo, poniéndonos frente al edificio. El edificio central del Mercado Binacional. Lo que, como les digo, entre las medidas que tomó el gobierno está lo de intensificar la militarización de la zona. Entonces, en las próximas horas tiene que haber un informe, porque claro, lo lógico y más sano, que ojalá sea así, es pensar que cosa de cortocircuito, un claro, asunto de intensidad, un asunto de voltaje, una plancha que se quedó encendida, qué sé yo, una cosa de esa. Y ojalá sea así, sí, pero por favor, eso hay que descartarlo como en medicina. ¿Y cuánto antes? Que por cierto... cuando Pablo dice que hay que descartarlo, sí, es hacer las verificaciones para... Sí, bueno, no fue así. No fue así. Mira, aquí está el paz. Porque ahora mismo, dado el momentum en que esto ocurre, pues lógicamente... todo el mundo tiene su lógica sospecha. Como tengo yo la pregunta, caramba, ¿qué es esto de lo biométrico en una
relación con un país donde una parte importante no tiene ni siquiera documentos, pero ya explicábamos ayer, lo de biométrico es que tú captas la voz, las medidas de la cara, la mirada. Entonces, con esos 3 elementos, la posibilidad de usted faltar, de falsificar un documento es sumamente difícil. Pero en nuestra relación, parte del problema central que tenemos con muchos haitianos, o que supuestos haitianos, es que están aquí, pero no tienen una cédula. O sea, que el Estado Dominicano no tiene capacidad de ni siquiera darle una gracia, como dicen en España, ¿no? Entonces, lo de biométrico sería bueno que nos lo explicaran en qué va a consistir eso de biométrico en la frontera. Me quedé en la una palabra compuesta, biométrico. Es importante. Las medidas de la vida, las medidas de un cuerpo. Sí, pero tú te imaginas. Y si usted está en la frontera en Dajabón y nos puede llamar, lo puede hacer al 384-8930, 809-384-8930. O mandarnos cualquier información o video a 829, WhatsApp, 829-830-5750. 829-830-5750. Sí. Es importante mantener este contacto. Estoy haciendo las indagaciones y contactos pertinentes a ver si logramos comunicación lo más breve posible con Dajabón. Sí, lo que decía Makini de importante descartar, ha sucedido mucho en comunicación institucional de gobierno que han estado sirviendo información que a ellos les es útil, pero no necesariamente la que nosotros necesitamos como sociedad en conjunto se ha servido cuando corresponde, en el momento oportuno. Aquí hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque son elementos que se dan en el medio de una coyuntura que en el día de ayer solicitaba como comunicadora de mi país que pudiéramos sentar a gente técnica en una mesa, que estuvieran fríos y se sirvieran las informaciones, las negociaciones y se utilizaran las herramientas de diálogo con ese mismo ambiente. Miren, la verdad, hay cosas que suceden, son accidentes, pero vamos a totalmente edificar a la población, ¿verdad? Para que no puedan y para que disminuyan cualquier tipo de ansiedad o también puedan prever cualquier situación anómala que se pueda dar. Entonces, y no escale a un conflicto ni tampoco a una historia que no sea la real. Así es que yo lo que entiendo y considero que debemos de gobierno servir información y dejarnos de los errores informativos que se cometen, atribuírselos a los medios de comunicación y después los medios de comunicación colocan la prueba, óigame, de por favor, como dicen en España. El culpable del mensaje. De por favor, exactamente. No es hasta el mensaje, él mismo se desvió. Entonces, es complicado manejar la información y la comunicación institucional con esos criterios y sobre todo de entender que ahora cuando hay huella digital, usted responsabilizar a un medio y después decir que no fui yo. Ya hay huella digital. El rastro de la información queda ahí. Entonces, lo importante es información para la ciudadanía y que todo esté bajo control, porque ustedes saben que la gente se inventa y se crean vacíos de comunicación que pueden ser complejos y sobre todo distorsionar los hechos reales. Y ahora no lo necesitamos porque tenemos ya una situación bastante delicada, vamos a decir, para tampoco darle una sobredimensionarlo. Tenemos una situación delicada, vamos a disminuir riesgo y sobre todo evitar crisis. Señor Roao. El Chico Arias que estaba. No, lo que hay que dar seguimiento a esa situación de este incendio, esperar el proceso investigativo que puedan estar desarrollando las autoridades en el terreno, en el lugar, porque es extraño, como raro, el hecho de que el día exacto, el día preciso en que se
anuncia que no es que se va a reabrir el comercio en la frontera, sí, pero paulatinamente es que se viene a dar esto, dando pasos iniciales para la reapertura en ese mercado que yo quiero que sí que se abra, que yo quiero que se abra. Yo también. Y yo sí quiero. Yo entiendo que es necesario y que se normalice esa situación. Claro, las autoridades con el cuidado correspondiente, con el cuidado que corresponde en términos de vigilancia y de presencia militar que se necesita, que se requiere para tener el cuidado requerido, pero es una señal no buena que se dé esta reapertura con este incidente, un incidente negativo ahí. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Estamos buscando información de primera mano en este sentido, pero quería anotar un aspecto que creo que va a ser importante, ya está siendo importante y seguirá siendo importante, dada la actitud del comportamiento de las autoridades, las competentes y sobre todo las incompetentes del lado haitiano. Ya se ha dicho, una cosa es lo que nosotros opinemos y podamos decidir como país en nuestro territorio, y otra cosa es lo que ocurre y lo que se decida en el territorio haitiano. Entonces creo que es muy sano insistir en lo siguiente: hay que separar cuando uno hace estos comentarios, y no siempre uno insiste y se repite, separar lo que es el pueblo haitiano de las autoridades haitianas. O sea, las autoridades haitianas que dirigen un Estado fallido, faltoso, una calamidad continental, un Estado bajo el control, que no tiene el control del territorio, un Estado que gobiernan en lo que tiene que ver con la violencia, bandas criminales. Bueno, esas son las autoridades de ese país con esas características. Y cuando uno analiza, opina, está pensando en las decisiones que toma esa clase dirigencial en Haití. Es un asunto tan terrible que aquí, por ejemplo, el gobierno ha tenido que escuchar a los sectores en la queja de que el cierre binacional afecta la economía de esos sectores, pollos huevos, por ejemplo, o el caso de las cementeras, que decir que afecta también a la familia del presidente, porque la familia del presidente tiene una cementera. Entonces, en esto es muy importante el dato de que fíjense cómo la apertura de la frontera de la parte dominicana tiene que ver más con la presión del sector productivo nacional, que está dejando de ganarnos, un asunto de hambruna, de que los hijos de los dueños de la cementera, de lo que producen pollo, de lo que venden, que no pueden pagar el colegio. O sea, que no pueden pagar el colegio. No. Ustedes están, si se ganaban 500,000, 1,000,000, están en malas. Un mes fatal, 200, 300,000 pesos. Esto comparado con la realidad de Haití, este cierre de la frontera en el aspecto comercial significa aumentar la hambruna de un país donde el 50% de la población está en peligro de morir de hambre. Sin embargo, ante esa realidad, que es un hecho, la presión que ha recibido el gobierno ha sido de esos productores dominicanos. Lógico que uno lo entiende, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, la preocupación de las autoridades haitianas por la manera en que esto afecta a su país a un nivel de pobreza de los principales, de los más altos niveles de pobreza del globo terráqueo. Entonces, es con esa gentuza en su mayoría, yo lo puedo decir porque no soy diplomático, este no es el término correcto en el mundo diplomático, pero nosotros no somos Roberto Álvarez. O sea, con esta gentuza que nosotros estamos bregando, señores. Qué palabra más fea. Sí, no, feos son ellos. O sea, la palabra no es fea, ¿no? No, todito, yo te repito,
todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Aquí estamos hablando de cosas superiores y por eso, gracias por esa interrupción, Julián, porque utilizo el término duro, porque hay que separar al pueblo haitiano, al heroico y trabajador pueblo haitiano, y de la vocación al trabajo del pueblo haitiano sabemos los dominicanos. Entonces, uno no se puede quedar en este reconocimiento, y personalmente yo puedo decir que he sido un abanderado del reconocimiento del pueblo haitiano en ese aspecto y otros aspectos históricos, porque en América la libertad entró por Haití. Sí, ese es otro tema. Sí. Entonces, pero como yo siempre he tenido ese discurso, en este contexto, yo quiero dejar establecido que una cosa es ese pueblo que uno le ha escrito columnas, reportajes, bulevares, comentarios, y muy bien, la defensa del abuelo negro, el abuelo negro de Nicolás Guillén. Sí, pero vamos a separar esto de esta gente. Delincuentes y que hay ahí en la dirección política. O sea, recuerden, claro, por supuesto, generalizar siempre es un error. Si tú dices que los miembros del gobierno haitiano son tal o cual cosa, claro que te estás equivocando. Ahí debe haber gente maravillosa, encantadora. Claro. Lo que pasa es que tú tienes que decir, o sea, en el nazismo habría algún poeta tierno, me imagino. Yo me imagino que en el Führer, en el Tercer Reich, habría algún... Hay películas que cuentan esos coroneles buena gente que había, el que salvó al gran pianista polaco. Sí, sí. Que era pianista. Hay historias hermosas. Rachmaninoff. Ahora, tú tienes que irte a la esencia. Entonces quería destacar esa parte. Como mencionaste al canciller Roberto Álvarez, a propósito de que estamos que jamás va a hablar de gente en el Consejo de Derechos Humanos, a propósito de nuestro ascenso al Consejo, muy bien. Dijo Roberto, ahora tendremos una voz para hacer oír la narrativa dominicana en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El momento es